Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. El pastor Jorge Valle de El Olivo Ministerios desde Guatemala, bendiciéndolos en el nombre de Jesús, que la paz de Dios descienda y permanezca en el corazón de los hijos de paz. Hoy en el nombre de Jesús bendigo a los que están lejos de nosotros de esta transmisión y a los que están cerca. Pero sobre todo hoy bendecimos a aquellos que están cerca del corazón de Dios. Aquellos que permanecen en la palabra del Señor. Aquellos que están siempre dispuestos a obedecer la palabra del Señor, aunque esto les cause problemas. Hoy estamos terminando un tiempo que aquí en Guatemala, yo sé que en muchas partes del mundo se le llama la Semana Santa o la Semana Mayor, porque se recuerda y se conmemora de alguna manera la muerte y la resurrección de Cristo, la última semana de Cristo en la tierra. En su ministerio terrenal, mejor dicho, porque después de su resurrección todavía estuvo 40 días. Hoy quiero hablar de este tema, porque realmente este es el centro de la predicación del Evangelio de Cristo. Bendigo a los que ya que se han conectado y los que se van a ir conectando en diferido. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ani, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya está con nosotros. Elizabeth, bendigo tu vida. Qué bueno que ya estás por acá. Abuelita Luna, la saludamos ahí en Estados Unidos. Y los que se conectan de otros lugares, pues nos pueden escribir de dónde se conectan para poderlos saludar. Pastor Juan Luis Rivas, le bendigo en el nombre de Jesús. Me alegro muchísimo de poderlos saludar por este medio. Pues hoy quiero hablar acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque es el tema central de la predicación del Evangelio. Este bendito Evangelio. Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que decir que están escritas en la Biblia. Pero el mensaje central, el punto que no se puede evitar, el centro de toda conversación es esta, la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo quiero iniciar hablando de esto muchos siglos antes de que Jesús apareciera en su ministerio terrenal, porque tiene mucho que ver. Y quiero que iniciemos el estudio de la palabra de Dios en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, que es uno de los primeros libros de la Biblia, el segundo libro de la Biblia. Y en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 3, nos empieza a hablar acerca de la Pascua. De esa celebración que es muy importante. Es una celebración que aún actualmente en Israel todavía lo celebran. Y ese es el principio de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice de Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y nos habla la palabra del Señor de ese tiempo tan extraordinario que Dios les mandó una instrucción por medio de Moisés. Era una instrucción muy grande. Era una instrucción que cada familia tenía que tomar un cordero porque Dios les quería mostrar algo que quedara impregnado, que quedara sellado en la mente y en el corazón del que iba a ser su pueblo. Para que tuvieran esperanza para lo que habría de venir en el futuro. La Pascua es una de las celebraciones más importantes en Israel y en ella se conmemora la última noche de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Israel salió de noche de Egipto. No es como lo presentan en las películas que salieron de día. Ya hace muy poco, en estos días pasan tantas películas de mensajes bíblicos, ¿verdad?
Y vi nuevamente aquella película famosa de los 10 mandamientos con aquel actor famoso de hace muchísimos años, Charlton Heston, y miro aquella, es una película extraordinaria, pero que salen de día, pero la palabra dice que salieron de noche. Por eso la instrucción era que se iban a comer el cordero en la noche. Ahora, la palabra Pascua viene de una palabra hebrea, que es la palabra Pesach, o Pesaj, como les dicen algunos. Y esa palabra Pesaj significa pasar de, o pasar de largo, porque ese tiempo donde se estableció la Pascua por Dios, Dios la estableció, era que el juicio de muerte sobre los primogénitos que habitaban en la tierra de Egipto iba a suceder. Un juicio de muerte. Pero ese juicio de muerte pasaría de largo sobre aquellos que obedecieran el mandato de Dios. A todo aquel que obedeciera las reglas y el mandato que dio a través de Moisés. El Señor, ese juicio de muerte pasaría de largo y no los tocaría. Por eso la celebración se llama Pesaj, pasar de o pasar de largo, para no ser tocados. Esta celebración que Dios les dio a Israel era un tipo de la verdadera libertad que ellos iban a experimentar en el futuro. Y ellos en ese tiempo experimentaron la libertad de la esclavitud física que tenían en Egipto. Pero vendría el tiempo, este era ser un tipo de lo que vendría a ser la verdadera libertad de la esclavitud del pecado, que vendría primeramente a Israel y también para el mundo por medio de Cristo. Y ese tiempo, ese momento, esa celebración que Dios hizo que todos los años la celebrara Israel, era para recordarles que vendría el verdadero Pesaj, el verdadero tiempo donde el sacrificio del Cordero de Dios, el Cordero perfecto, iba a ser sacrificado. Ya no iba a ser un corderito a la manera que ellos lo hacían. Iba a ser el Cordero que Dios iba a dar para la libertad de nuestros pecados. Y este verdadero pesaje, esta Pascua verdadera, se cumplió con la muerte de Jesús como el Cordero. Y en este tiempo que se celebra la Pascua, en este tiempo que se celebran estos días, es bueno recordar esta verdadera Pascua, porque para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y te lo vuelvo a repetir. Cristo es nuestra Pascua. Nosotros ya nos la celebramos a la manera en que la celebra aún los judíos. Porque nosotros sabemos que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y quiero que me acompañe. Todo esto lo vamos a refrendar con la palabra de Dios, que es aquella que realmente nos guía. Para que apunten ahí, 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Nos habla y nos dice el apóstol Pablo. Limpiaos pues, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí nos habla claramente que nuestra Pascua es Cristo. Que esta celebración que tenían año con año Israel, era para que ellos estuvieran preparados para que cuando viniera la verdadera Pascua, el verdadero sacrificio para el perdón de los pecados, para que el juicio pasara sobre ellos, ya no en una forma física, sino en una forma espiritual y en una forma eterna. El juicio ha pasado de sobre nosotros.
Y dice que esta Pascua la tenemos que celebrar limpios. ¿Pero cómo limpios? Limpios de la vieja levadura. La levadura en la Biblia aquí nos habla porque en la Pascua Dios le dio instrucciones precisas a Moisés porque todo iba a tener un significado para nosotros. Todo iba a significar, era un tipo, al igual que a Moisés se le dio un tipo de cómo debía hacer todo el tabernáculo, de cómo debía hacer el sacrificio. Eso no era que así fuera en la realidad, no es que así sea en el final, no es que así sea en el cielo. Él solo vio una figura y es una figura. Él vio lo real y hizo una figura aquí en la tierra. Al igual la Pascua es una figura de lo que se iba a llevar a cabo. Y tenían que comer un pan sin levadura, porque la levadura siempre ha significado el pecado. Y tenían que hacer un pan que no llevara solo harina y agua. Era un pan muy simple. Pero eso quería decir que no estaba inflado con el orgullo, no estaba inflado con el pecado. Y entonces dice aquí, limpiados pues de la vieja levadura. Eso quiere decir que tenemos que quitar de nosotros el pecado para que seamos nueva masa, dice aquí, sin levadura, para poder disfrutar de esta Pascua, de este sacrificio que hizo Cristo por nosotros, de ese sacrificio que ya fue hecho. Nosotros ya no tenemos que celebrar otra Pascua. Vamos a ver que la cena del Señor es un tipo de la Pascua, pero ya en una forma diferente a como se celebraba en el Antiguo Testamento. Porque en la Pascua que se le dio a Moisés para que le transmitiera a los hijos de Israel, un cordero debía ser inmolado. Un cordero debía ser sacrificado, muerto en esta fiesta de la Pascua. Tenía que ser. No había Pascua sin que hubiera un sacrificio. ¿Por qué? Porque eso iba a significar que el cordero iba a morir en lugar de las personas. Ahí mismo en Éxodo 12, en el versículo 21. Éxodo 12, 21 nos dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Éxodo 12, 21, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. La Pascua era un recordatorio que era necesario un sacrificio de un cordero sin defecto, sin mancha. ¿Para qué? Al morir el cordero, al sacrificar el cordero, al sacar la sangre de cordero, esa sangre no se desperdiciaba, esa sangre se guardaba para mojar y manchar los postes y el dintel de la casa, para que hubiera una marca de que había habido un sacrificio de sangre, que había muerto un cordero para que la familia que estaba dentro de esa casa pudiera ser salva del juicio que vino sobre Egipto. Era necesario, así como fue necesaria el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y mire, tan interesante, porque cuando me puse a estudiar esto, cuando asaban el cordero pascual, lo asaban porque no podía ser, solo podían hacerlo, no tenía que ser de otra manera, y era un asado solo. Y lo ponían en una cruz de madera, y ahí abrían al cordero y lo ponían a las brasas, en una cruz de madera, que representaba el sacrificio de Cristo, que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero tenía que ser sin tacha alguna, sin defecto alguno. Tenían que revisarlo bien, que no tuviera defecto, porque era un tipo de Cristo. Cristo vino a ser un cordero perfecto, sin defecto, sin un solo pecado, para ser el Cordero de Dios sin defecto, como pedían aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. La primera carta de Pedro, para que apunten.
Primera carta de Pedro, capítulo 18 y 19. Nos habla y nos dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro y plata. No fuimos comprados, porque el ser rescatados, la redención significa volvernos a comprar o rescatar, eso significa la redención. Pero el rescate significaba pagar un precio para ser rescatados. Pero dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, aunque son muy valiosas el oro y la plata en esta tierra, son corruptibles. Pero no fuimos rescatados con cosas corruptibles, dice Pedro, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué nos rescataron? ¿Con qué nos compraron? ¿Con qué nos rescataron del camino de muerte con lo que nosotros teníamos que pagar nuestro pecado? No nos rescataron con oro y plata porque no era posible rescatarnos a una eternidad con cosas corruptibles. Si nos tuvieron, Jesús compró para nosotros nuestro rescate con lo más precioso, con lo más valioso que hay. La sangre preciosa de Cristo. Y eso lo dice aquí. Algunos hablan que la sangre de Cristo no se debe mencionar, pero lo menciona la palabra de Dios. Porque fuimos rescatados con esa sangre preciosa. Lo que se dio por nuestro rescate fue la sangre preciosa de Cristo. Y no era cualquier sangre, sino era una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice Pedro. Y esa sangre fue la que compró nuestra redención ante Dios. Y volviendo al Éxodo, porque quiero ir amarrando el sacrificio de Cristo que se ha celebrado y se ha recordado hoy por muchas partes del mundo. Lo que significó era el Cordero Pascual. Y como dice Éxodo, y vamos a leer Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 nos habla y nos dice: y la sangre, miren, la sangre es importantísima. La sangre en la redención y en la compra es lo más importante que hay. Dice la sangre, aquí está hablando de la sangre del cordero que debía ser sacrificado por los israelitas. Os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y mira lo que dice Dios, porque es Dios hablando. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y Dios mismo hablando dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios es justo. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios juzga con justicia perfecta. Y por eso tuvo que mandar, no solo podía perdonarnos sin un pago, porque sería hacer a Dios injusto. El pago se tuvo que hacer y fue el sacrificio de Cristo y fue derramar su sangre. Ahora esa sangre ya no se pone en los postes y en las dinteles de la casa. Ya no es algo físico y visible. La sangre de Cristo es puesta sobre nuestra vida. Y ahora con esa sangre de Cristo puesta sobre nuestra vida, dice la palabra de Dios, y sucede lo que les dijo que sucedería allá en Egipto, sucede hoy a los creyentes. Y veré la sangre. Hoy Dios Padre ve la sangre de su Hijo sobre ti y sobre mí, sobre los que han creído en Él. Y pasa de largo, sin hacer un juicio de muerte sobre nuestra vida. Hemos sido rescatados de la muerte por Cristo Jesús.
Y el juicio justo de Dios se cumplió sobre Cristo y ese juicio justo sobre él, que fue en la muerte y en el derramar su sangre, hoy cubre su sangre nuestra vida, esa sangre preciosa. Y Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo y el juicio pasa de sobre nosotros. Esto es algo tan hermoso. Porque si nosotros nos expusiéramos delante de Dios, no podríamos esconder nuestros pecados. No podríamos esconder las maldades que hemos hecho. Y aún un pecado que podríamos decir pequeño para nosotros es un quebrantamiento del mandamiento de Dios y es pecado y tiene consecuencias de muerte. Pero cuando la sangre de Cristo se pone sobre nosotros, el Padre ya no te ve a ti, no me ve a mí, sino que sobre nosotros ve el sacrificio de su Hijo. Y pasa de largo. Y el juicio ha pasado de sobre nosotros. Ese día comían el pan sin levadura, como les dije. Comían un pan sin levadura diciendo que ellos se comprometían a dejar su pecado atrás, para tener comunión con Cristo, para decir que verdaderamente creemos en Él y que nos acogemos a ese sacrificio precioso que quita el juicio de muerte sobre nosotros. Tenemos que quitar de nuestra vida el pecado para comer ese pan sin levadura. Porque para ponernos en comunión con Cristo, tenemos que dejar atrás ese pecado consciente y voluntario con el que muchos hemos batallado para vivir a la manera de Cristo. Ahora, hay dos facetas de esta Pascua para nosotros. Hay mucho más que hablar y hay muchas analogías más que decir, como cuando manda que coman a este cordero con hierbas amargas. Porque eran varias instrucciones, pero una de las instrucciones era que comieran con hierbas amargas para que se acordaran del sufrimiento que habían tenido en la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros significa ese comer el cordero con hierbas amargas, que nos recordemos de lo amargo y el dolor que nos trajo el pecado del mundo antes de venir a Cristo. Porque algunos ya en Cristo dicen cuando pasan pruebas, ay, es que allá en el mundo tal vez estaba mejor. Ay, es que cuando yo era mujeriego, ay, ahí me iba mejor. Y no te recuerdas, acuérdate de la amargura, del dolor que te causó el pecado. De la amargura que te causó las consecuencias de hacer lo incorrecto delante de Dios. Eso significaba las hierbas amargas. Pero también les dijo que ese día comerían totalmente vestidos, porque era ya de noche. Se supone que estabas en casa, ibas a cenar, ya te ponías cómodo para cenar. Pero Dios les dijo no. Esta noche van a comer completamente vestidos. Y los hombres tenían que tener su bordón en la mano. Eso quiere decir, el bordón lo usaban para caminar, para apoyarse en el bordón y caminar. Porque hoy los voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Y esto nos habla a nosotros, que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, dice la palabra, que anunciamos su muerte y esperamos que Él va a venir. Es un recordatorio que Él volverá por nosotros y que estamos preparados para ir con Él. Y eso significa el estar vestidos y con el bordón en la mano. Que nunca nos olvidemos que Cristo viene pronto, que Él nos libertará. O nosotros iremos con Él. Pero que estemos preparados hoy para el encuentro con nuestro Señor.
Y la primera faceta de este sacrificio de Cristo es que el sacrificio de Cristo quita para todo aquel que se acoge a Él, a Cristo, el castigo de la muerte eterna. Esto es lo primero. El sacrificio de Cristo, nuestra Pascua que es Cristo. Lo primero que significa es que todo aquel que cree que Jesús murió por sus pecados en sustitución de Él, el castigo de la muerte eterna, el juicio de muerte eterna es quitado de sobre nosotros. Y Dios ya no ejerce el juicio de muerte eterna, sino de vida eterna. Esta es la primera faceta, la muerte de Cristo. Pero la obra redentora de Cristo no quedó allí. No quedó solo en derramar su sangre como el Cordero de Dios. Eso nos quita el pecado. Y gloria a Dios porque nos quita el pecado. Es algo tremendo quitarnos el peso de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestra maldad. Pero no se quedó allí. Porque si Jesús solo hubiera entregado su vida allí, hubiera estado incompleto el sacrificio. La segunda parte del sacrificio de Cristo que celebramos y hoy recordamos esto, es que Él resucitó. Y este es el hecho más glorioso de la historia. Y este es el hecho, la base misma del Evangelio. Que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado y solo hubiera muerto, hubiera sido únicamente un ser humano, tal vez con buenas intenciones, pero no hubiera sido el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto para poder pagar el pecado de la humanidad. Pero Jesús resucitó. Y hoy estamos conmemorando que Él se levantó de entre los muertos, que Él venció a la muerte, que se levantó y se alzó en victoria sobre nuestro enemigo, la muerte. En primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo dice esta tremenda verdad. Y narra y sigue hablando acá de todos los testigos de la resurrección que hubo. Incluso los discípulos no eran reacios a creer este milagro tan grande, aunque Jesús se los había anunciado. Pero hubo cantidad de testigos que pudieron atestiguar primeramente que Jesús murió. Y Roma se quería asegurar de que estuviera muerto, bien muerto. E incluso le clavaron una lanza en su costado para asegurarse de su muerte, y de ahí salió sangre y agua. Pero sigue diciendo el versículo 5, de ahí estamos en 1 Corintios 15, 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces habla aquí de que hubieron muchas personas que atestiguaron en la resurrección de Cristo. Muchos testigos que dan fe de que Jesús se levantó de entre los muertos. Fueron más de 500, dice aquí. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Muy probablemente esto fue cuando fue su ascensión a los cielos, que se reunieron en el Monte de los Olivos.
más de 500 hermanos a la vez. Porque Jesús, con su resurrección, miren, la resurrección fue tan importante y es tan importante, porque Jesús, si no hubiera resucitado, dice el mismo Pablo aquí mismo en el capítulo 15, vana sería nuestra fe, porque hubiera sido un hombre más, un líder más, un filósofo más, un maestro más. Dice aquí en el 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección es el punto principal para probar al mundo que Jesús es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. No era un hombre cualquiera. Su sangre perfecta era suficiente y es suficiente para perdonar tus pecados y borrar tu maldad. Es la única sangre. Y lo que lo comprobó fue la resurrección. Porque Jesús venció a la muerte y le fue dado con esa resurrección todo poder en los cielos y en la tierra. Y desde entonces está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de poder. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren la resurrección de Cristo, todas las implicaciones que tuvo. Una fue comprobar que Él verdaderamente era el Cordero de Dios y que su sangre verdaderamente tiene el poder de perdonar los pecados y darnos vida eterna. Pero también con la resurrección fue declarado Hijo de Dios. ¿En dónde? En los cielos, con poder, según el Espíritu de Santidad. Nos dice aquí Pablo en la carta a los Romanos. Pero también en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 9, nos dice lo siguiente. La carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y mira, esto es grandioso, porque nos dice aquí primero que Él fue coronado de gloria y de honra. Cristo está coronado de gloria y de honra. Está sentado a la derecha del Padre. Pero ¿por qué fue esto? Fue a causa del padecimiento de la muerte, pero también en su resurrección. Porque dice ahí que para que por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Y esto es algo grandioso. Porque Cristo no solo murió como un ser humano normal, sino que Él murió y en su muerte cargó la muerte de todos aquellos que deberíamos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en su resurrección se levantó de la tumba y levanta de esa tumba a todos aquellos que creemos en Él, para entrar a una vida nueva. Y esa es la segunda faceta de su muerte y resurrección. Porque si solo nos hubiera librado con su muerte, nos quitaba los pecados. Pero con su resurrección nos dio una vida nueva, un nuevo comienzo. No solo nos perdonó, es como quien dice, tú tenías muchas multas de tránsito. Y vino un decreto donde te dicen, miren, a todos los que tenían acumuladas multas en este tiempo, y si se presentan hoy, se les van a cancelar todas sus deudas. Y tú te presentas y todas las multas que tenían
te son quitadas. Pero de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? De aquí en adelante te vamos a dar una clase para que seas un conductor modelo. Te vamos a dar un nuevo carro para que camines mejor y no se te quede el carro en todos lados. Esa es la vida nueva. Dios nos da un nuevo comienzo y nos da todas las herramientas por medio del Espíritu Santo para que vivamos una vida en victoria. Ya no la vida de perdedores, ya no la vida de pecadores, una vida nueva de vencedores en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección hace posible al creyente una nueva vida en Cristo. Una nueva vida justificados ya delante del Padre. Porque una cosa es que pagó por las transgresiones, pero la otra es que nos justificó para que caminemos una vida de justicia. Romanos 4:25 nos dice. La carta a los Romanos capítulo 4 y versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, no por las de Él. Por las nuestras fue entregado y resucitado para nuestra justificación. Él murió para pagar por nuestros pecados, pero resucitó para que fuéramos justificados y para que anduviéramos en vida nueva. Mira, algo tan hermoso de la resurrección es que la firme garantía es la seguridad que tenemos que nosotros también resucitaremos para eternidad. La resurrección de Cristo garantiza a cada uno de nosotros que nosotros también nos resucitaremos con Él para eternidad. Y quiero que me acompañes a la primera carta de Corintios que le hemos estado tocando, 1 Corintios 15, cabal, el capítulo que hemos estado estudiando. 15, 20 al 23 vamos a leer. Todo este es un capítulo acerca de la resurrección y es algo tremendo. Nos habla de muchos aspectos de la resurrección, pero solo quiero decirte uno. 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Mira, Él es la primicia, es el primero de los que durmieron. Es hecho. Porque, escucha bien, algunos podrán decir, pero es que sí hubo resurrecciones. Y no el mismo Cristo resucitó a varios, entre ellos a Lázaro. En el Antiguo Testamento vemos que Elías y Eliseo resucitan a unos niños. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, pero todos ellos resucitaron para volver a morir. Pero Cristo es la primicia de los que resucitan para no morir jamás. Él es el primero, pero no es el último, sino que es el primero. Primicia de los que durmieron es hecho. Y mira lo que dice aquí. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces nos dice que Cristo es la primicia de la resurrección que vendrá. Que nosotros nos vamos a levantar físicamente también de la tumba, como lo hizo un día Cristo Jesús. Él fue el primero que marcó el camino de esta nueva raza, de este nuevo Adán. Porque el antiguo Adán cayó. Y cuando cayó, la muerte entró por medio de esa desobediencia de Adán y la transmitió a toda su descendencia humana. Ese es el primer Adán. Pero hay un segundo Adán,
que es Cristo, que éste no falló, éste no pecó y éste venció. Y a los que creen en él, también se levantarán. Dice que serán vivificados, ya no morirán más. Y dice que se levantarán de la tumba como se levantó Jesucristo. Tú y yo nos levantaremos un día de la tumba. Si el Señor viene, si el Señor no viene cuando estemos vivos, porque si estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si partimos con el Señor, y esa es la esperanza que tenemos, es la esperanza que ha tenido cada uno de los cristianos desde el principio de la iglesia hasta hoy y hasta que la iglesia sea arrebatada, que vendrá el día en que seremos vivificados. Pero dice que cada uno en su debido orden. Primero tenía que haber sido Cristo. Luego dice las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Va a venir el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la resurrección de Cristo es la garantía. Es ese sello y esa seguridad de que tú y yo no nos quedaremos en la tumba para siempre, sino seremos levantados a la manera de Cristo. Y Cristo no se levantó con corrupción en su cuerpo, se levantó con un cuerpo glorioso, transformado, con un cuerpo sin dolor, que aún presentaba las marcas que había sufrido por ti y por mí. Y por eso les dije en algún lado que si en el cielo nos reconoceremos, claro que sí nos reconoceremos. Pero tenemos cuerpos transformados y perfectos a la manera del Cristo resucitado para poder vivir y estar con Él para siempre. La muerte y la resurrección de Cristo es el centro mismo del Evangelio, es la esperanza que nos sostiene. Y hoy es un buen día para recordarlo. Hoy quiero orar por sus vidas, para que este sea un día de esperanza para nosotros, un día que nos recordemos que nuestra Pascua, el Cordero, ya fue sacrificado por nosotros, y ese sacrificio fue aceptado por Dios, que nuestros pecados han sido borrados si estamos en Él. Y si tienes pecados, es el tiempo de venir a Él y ponerte a cuentas. Para que si tus pecados fueren rojos como la grana, sean borrados y sean emblanquecidos como blanca lana. Para que la sangre de Cristo nos cubra y el juicio no llegue a nuestra vida. Para que nos levantemos a una nueva vida llena de gozo junto a Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo como el Cordero perfecto a morir por nosotros. Padre, hoy, Señor bendito, nos arrepentimos de todo pecado. Nos ponemos a cuentas para contigo. Si hemos de perdonar, ese es el día del perdón. El día donde tenemos que extender nuestro perdón hacia aquellos que nos ofendieron, que nos golpearon, que nos traicionaron. Así como Dios extiende su perdón hacia nosotros por medio de su Hijo. Así como Jesús en la cruz de Calvario, aún en el peor tormento que podía sufrir un ser humano, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy perdonamos a aquellos que aún sin conocimiento estaban lastimando a un hijo de Dios. Hoy, Padre, te decimos: perdónalos. Perdónalos, Señor, así como tú nos perdonaste a nosotros. Padre, nos queremos levantar, Señor, en tu resurrección. Queremos andar en vida nueva, justificados delante de ti. Queremos, Señor, caminar en esta vida, Señor, plena de gozo que tú ganaste en esa cruz.
y al vencer a la muerte. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús reciban esta bendita paz. Y que la paz permanezca en los hijos de paz. Que el perfecto amor de Dios que se mostró en dar a su Hijo Jesucristo y que se manifiesta en sus hijos al hacer morada el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, nos llene de su amor, de su gracia y de su favor. Padre, te pido, Señor, que la necesidad de tu pueblo sea escuchada, que todo clamor, Señor, delante de tu trono sea escuchado y que la respuesta, Señor, venga sobre cada uno de nosotros y traiga salvación sobre toda circunstancia y sobre toda prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, mis amados hermanos. Les mandamos un gran saludo desde acá de Guatemala, el pastor Jorge Ovalle de Elolío Ministerios. Si tú quieres apoyar este ministerio, puedes mandar tus ofrendas y contactarte con nosotros. Los bendecimos y los esperamos el día miércoles para el estudio Biblia en Mano, donde seguiremos estudiando sistemáticamente el Evangelio según San Juan. Muchas bendiciones y que descansen.